De Juntos por el Cambio, Adriana Chuchi Molina. ¿Cómo estás, Chuchi? Gracias por venir. Bien, muy bien, muchas gracias. Últimas horas. Últimas horas, sí. Así es, hasta el viernes a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, así claro. es. ¿Qué balance haces de toda esta campaña? Bueno, la verdad que ha sido una buena campaña. Nosotros hicimos una muy buena performance en las PASO y nos propusimos que de las PASO a la general, como dos cuestiones muy concretas. La primera, que las 5 listas competitivas que hubo en las PASO fuéramos una única lista, sí, en trabajo, en propuestas, en agenda, que se lograra aquello que quienes lo votaron a Hugo Marcusi, Luciana Cerezola, o a Carlos Suárez, o Nicolás Rabosto, acá, todos adentro, o a mí, claro, sintieran que eso es Juntos por el Cambio, realmente ese equipo. Y la segunda, poder hacer una campaña de propuestas, porque nos parecía que, bueno, la primera parte de la campaña, si bien hicimos propuestas, pero probablemente al ser tantas listas, eso sí, era difícil, sí, era 42 listas. Claro, y para el vecino o la vecina, sí, además, era como que primero tenía que ver quiénes se presentaban, tratar de ubicarnos con nombre, más claro, o menos el partido, pero la segunda parte nos parecía que lo importante era focalizar y enfocarnos en propuestas, que además nosotros creemos que por la experiencia que tenemos en gestión, los distintos integrantes justamente de Juntos por el Cambio, podíamos lograr eso, y me parece que eso se hizo. Pudimos presentar una buena agenda de propuestas que son los problemas y las preocupaciones de los vecinos y las vecinas, en definitiva. Las elaboramos a partir de hablar con ellos, de escucharlos, y de los grupos técnicos que también nos acompañan, sí, con lo cual una buena, una buena campaña, en síntesis. En síntesis, claramente. Bueno, ¿y cómo fue lo del debate? ¿Cómo lo viste? Bien, me gustó, me parece que está muy bueno el intercambio. Yo quisiera, Chuchi, bueno, la próxima, ¿no? Quizás se podría hacer por ordenanza, no sé, que salgan todos, que sea obligatorio y que salgan todos los canales. Porque, por ejemplo, yo en la tele no lo podía ver porque tengo una cable operadora distinta a la que lo transmitía. Bueno, por ahí se perdió un poco. Hubiese estado bueno para llegar a todos los hogares, que sea más tipo una cadena, ¿no? Yo me acuerdo el último año de concejala, se me había ocurrido plantearlo como obligatorio. Después, bueno, hay otras urgencias, claro, urgencias, prioridades, pero me parece que debería ser de tal modo, como decís vos, que sea algo que, bueno, que cualquier vecino o vecina lo pueda ver, claro, y que sea obligatorio. Que me quedó esa impresión de que quedó para una cosa cerrada, así de lo que nos interesa la política, por ahí, que no llegó, inclusive cuando hace algunos años hicieron debates, pero en el canal más popular, en el Telefe Santa Fe, ahí sí lo vio mucha más gente que el que vio el debate del otro día. Pero bueno, me pareció que estaba bueno, fue un buen debate, muy respetuoso. A mí personalmente me parecía que era muy importante transmitir que podemos tener distintas ideas, que podemos tener distintas propuestas, que podemos tener distintas miradas, pero que podemos debatir, porque eso es lo que hace un concejal, además, o un legislador, fundamentalmente. Esto de sobre un tema, las distintas miradas, y después hay que encontrar acuerdos. Y a mí la verdad no me gusta cuando a veces veo políticas como yo, que lo vi en otros debates, no Santa Fe, pero sí a nivel nacional, fundamentalmente, con mucha agresión, con mucha violencia, no dejando que uno escuchar lo que el otro decía. Entonces me parece que en eso fue logrado. Ahora, hablando de debatir, cuando vuelvas al consejo ahora, ¿van a debatir los problemas de Santa Fe? Voy a chicanear un poquito acá. Está bien el problema. A veces se ponen a debatir de Milagro Sala, por ejemplo, no sé. ¿Qué tiene que ver con Santa Fe? ¿Por qué no debatimos las cuestiones? A veces hay cuestiones nacionales, inclusive de una agenda mediática que nos imponen desde Buenos Aires, que se terminan colando ahí en el recinto. Sí, viste que hay una parte que es la parte de manifestaciones. Que es ese momento que decimos, claro, el momento donde arranca la rosca así de vos sos kirchnerista, vos sos macrista. Yo creo que bueno, que hay sin dudas la mayoría, si no todos, pertenecemos a fuerzas nacionales, entonces tenemos una identificación, en el caso nuestro de Juntos por el Cambio, que es una fuerza nacional, no es un partido vecinal, razón por la cual hay muchos temas de agenda nacional que tienen que ver con lo que pasa también
de un modo quizás indirecto en la ciudad. Ahora, siempre pensé que las manifestaciones tenían que tener un tiempo también. Para que no pase esto que decís vos. Claro, por ahí se cuelgan 2 o 3 horas. Claro, bueno. Claro, a mí me parece que deberían tener un tiempo o estar al final. Es decir, de modo tal que aquello que tenemos que discutir de la ciudad fuerte sea como el núcleo de la sesión del Consejo. Que si vos vas como periodista a seguir una sesión... Sí. Cuando terminó la sesión diga, bueno, se discutió de transporte, de seguridad, o de pavimento, de servicios públicos, bla, bla, y además tal cosa. Claro. Y no, como decís vos, que a veces... Y a veces se quedan en eso, sí. Sí. A veces se quedan en eso. Chuchi, vos asumís en diciembre, ¿no? Y asumís ¿cuáles son los primeros temas que te gustaría tocar ahí en el Consejo? Bueno, seguramente va a haber algo que no sé qué va a suceder vinculado al tema del presupuesto, porque no sé si el presupuesto ya está el mensaje del presupuesto en el Consejo, y viste que el presupuesto es el mapa de lo que se va a hacer, ¿no? Sí. Es por lo menos de las intenciones. Es el camino sí. de lo que se piensa hacer, las intenciones, las prioridades o no prioridades que se tienen en una gestión, razón por la cual la discusión del presupuesto es la discusión más fuerte, más política en ese sentido. No sé si se va a hacer con la composición actual o con la nueva, independientemente de eso... ¿Hay especulación política ahí? Puede haberla. Lo vamos a saber el 15. No, porque me llamó la atención que ya hace rato se anunció el presupuesto, hace 2 o 3 semanas por lo menos, y no se trató nada. No se ha tratado. Está bien, muchos estamos, pero digo, concejales actuales están en campaña, pero sé que el Consejo siguió funcionando, hubo comisiones, la verdad que no sé exactamente cuál va a ser la composición de su tratamiento. A mí me interesa mucho y si puedo discutirlo yo mejor, y si no va a estar Carlos Pereira o Inés Larriera o Luciana o Carlos Suárez, es decir, o Mastro Paolo, que son concejales actuales. Me parece muy importante que haya en el presupuesto una prioridad para el tema de prevención del delito. Es decir, ese tema me parece central. Creo que hay que empezar a fortalecerlo y entenderlo realmente como una política de Estado, que el municipio tome todo lo vinculado a prevención fundamentalmente del delito como una de sus competencias. Yo digo, el municipio puede y debe hacer mucho. Cuando digo eso, quiero decir, fortalezcamos el centro de monitoreo, que haya más cámaras, concretamente 200 cámaras más, significan 50 millones de pesos. Aproximadamente en un presupuesto de 23.000 millones de pesos. Es decir... Después la otra parte es la de los recursos humanos, Chuchi, porque la Cámara la tiene que mirar a alguien. Ayer veía la noticia aberrante, ¿no? De un abuso sexual que fue registrado. Muy especializado. Lo ven ahora meses después. No, tiene que ser muy especializado. Tienen que ser recursos humanos muy especializados, y se logra, porque vos recordarás, en un caso así de aberrante como ese, que... el famoso caso de la violación en un comercio en la peatonal. Sí, me acuerdo. Que se lo pudo rápidamente capturar, porque lamentablemente, generalmente ese tipo de violadores son violadores seriales. Razón por la cual el hecho de que vos rápidamente lo captures, más allá de la atrocidad que ella cometió y el delito que hizo, seguramente está salvando a muchas mujeres, en ese caso, que le suceda lo mismo. Y eso se pudo hacer a través de las cámaras. Es decir, las cámaras lo siguieron, y eso que se cambió de ropa y que se subió a un remis y se pudo ver qué compañía era. Y pero la ahí había alguien mirando, había alguien que sabe el tema. Mirando sabiendo. Yo siempre cuento que cuando yo fui secretaria de gobierno, existía, que no está más, la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, que dependía directamente de gobierno. Ahora está Control y Convivencia, que depende de la Secretaría de Control. Yo creo que eso ya es una definición. Porque la Secretaría de Gobierno en la municipalidad hay como 2 grandes secretarías, la general y la de gobierno, que tienen... las más importantes, por decirlo. Sí, o por lo menos una jerarquía en relación a los temas que tienen. Y yo me acuerdo haber ido al centro de monitoreo y que quienes trabajaban ahí me decían, Chuchi,
¿qué ves? Y yo miraba las pantallas y yo no veía nada. Claro, miraba gente, miraba vidrieras. Una ciudad. Miraba, claro, en movimiento. Guarda el micrófono, Chuchi. Miraba el movimiento. Y ellos me decían, no, fíjate esa parejita que está ahí, cómo vuelve sobre lo mismo. Ah, claro. Ahí había gente que sabía. Claro. Y yo creo que, no me acuerdo si te comenté o no, que estuve en San Miguel, en el conurbano, que fui a ver un centro de monitoreo del conurbano de Buenos Aires. Zona picante, sí. Picante, que tiene un centro de monitoreo similar al nuestro. La diferencia es que tienen más cámaras y que tienen más móviles de la guardia y que en cada móvil va un policía. Con lo cual, también es un móvil de la Guardia de Seguridad Institucional con un policía que lleva arma. Es decir, que tiene otra autoridad. Pero ellos, además de las cámaras, tienen lo que ellos llaman el análisis de las cámaras. Claro. Que lo actualizan semanalmente y con eso hacen el mapa del delito. Y se reúnen semanalmente coordinándolo el responsable de parte del municipio con jueces, con fiscales, con policía provincial, policía federal, porque hacen ese análisis que vos haces, de prevención y posterior también. Claro. Que es lo que permite tener el mapa del delito. Entonces coincido con vos. Recursos tecnológicos y recursos humanos acorde a la situación que estamos viviendo. Por supuesto que también creo que el otro tema central, en esto que vos me decís 10 de diciembre y qué, yo te digo, prevención del delito me parece muy importante y creo que tiene que haber un presupuesto acorde a eso. Y el otro tema, políticas sociales. Tercer conglomerado más pobre del país, después de haber estado en el número 17, es una situación que no puede sernos indiferentes y entonces tenemos que pensar y trabajar todas las políticas públicas para modificar. ¿Qué se puede hacer en eso desde un municipio o desde un consejo? Para mí las escuelas de trabajo son centrales, porque las escuelas de trabajo, que hay 7 y que yo creo que perfectamente puede haber por lo menos 2 más, una en Yapeyú y otra en el Jardín Botánico, como 2 zonas más, que pueden no necesariamente ser con edificios propios, se pueden hacer convenios con organizaciones que trabajan en los barrios o con las mismas vecinales. ¿Y por qué me parece tan importante? Porque lo que más pretenden, impulsan las escuelas de trabajo son la autonomía de las personas. Yo creo que la pobreza, hay un momento de crisis y de urgencia que por supuesto tiene que ver con el asistencialismo, con políticas asistencialistas que puede ser la caja de comida o que puede ser el plan, porque tiene que resolver esa situación, pero sí o sí hay que dar un paso en esto, que es lo que nos permite lograr esa autonomía. Y las escuelas de trabajo trabajan muchos con jóvenes, quizás hay que ampliar la edad, quizás hay que pensar no solo que sean jóvenes de 18 a 25, sino pensar en ampliarlo, y es educación, y son oficios, y es trabajo, pero también es la articulación con los privados. Ahí está el tema, ¿no? Que después haya un puesto de laburo para ese que se está capacitando. Bueno, que las escuelas de trabajo, en los 4 años que funcionaron, pasaron más de 2.200 jóvenes y 300 jóvenes tienen hoy su trabajo registrado. Porque ahí se aprovechaba otras herramientas, que son los planes que generalmente tiene Nación y que lo sigue teniendo, pero que muchas veces lo que se necesita es que haya un lugar donde eso se articule de otro modo. ¿Y cómo se hacía? Había orientadores, se hacían grupos de jóvenes del barrio con un orientador, un tutor, que les daba distintos entrenamientos, desde un currículum a atención al público, a cuestiones vinculadas a informática, es decir, más herramientas, y lo vinculaba con comerciantes o industriales o empresarios que aprovechaban los planes nacionales que hay de primer empleo, de empleo joven, que generalmente son de entrenamiento que los paga el propio Estado Nacional, y que después puede o no el empleador tomarlos. Bueno, más de 300 jóvenes hoy los vemos, muchos en gastronomía, muchos en comercios, están ahí. Claro. Chuchi, te quiero preguntar por un tema particular de algo que empezó hace poco a intensificar la actual gestión municipal, y es el del control de las motos. Más que control de las motos, directamente se han hecho algunas cuestiones que en este programa hemos debatido
cómo cortar lingas de las motos que están estacionadas por no tener patente, una obra de construcción acá sobre calle Güemes, hubo un día que casi se arma un lío importante. ¿Cómo ves lo que está haciendo la municipalidad y qué hay que hacer con las motos, Mira, Chuchi? a mí lo primero que me parece es que hay que hacer operativos, estoy de acuerdo, pero operativos. Porque no es lo mismo cortar una linga con una moto que no tiene patente a que vos vengas manejando esa moto. Sí. Digamos, me parece que yo estoy más de acuerdo con los operativos. No, yo fui crítico del tipo que está laburando en una obra de construcción. Digo, está ahí adentro, por claro. eso digo, salió y no encontró su moto. Claro. No se enteró ni lo que había pasado. Claro. Es decir, haceme un operativo. Vamos a empezar por ahí. Segundo, mira, se dan dos situaciones y a mí me lo plantearon mucho. Me acuerdo en la época que José era intendente, había paredes que decían Corral Quitamoto. Corral Quitamoto, sí, era una frase, sí. Era así, digamos. Sí. Y yo siempre recuerdo que yo creo que hay que ver distintas situaciones, que es la que hay que abordar. Porque una es el que anda en una moto sin papeles porque es una moto robada. Así, porque si hay un tipo de robo rápido, es el de bicicleta y el de moto. Sí. Entonces, eso no podés no atenderlo y no controlarlo. Otra es el de el trabajador que por diferentes motivos no tiene los papeles, digamos. Entonces, bueno, creo que quizás ahí uno puede pensar en algún tipo de respuesta diferente. Claro, no pudiste pagarla, tuviste alguna complicación económica, claro, es distinto. Claro, me parece es distinto tener una moto choreada. Claro, sí. Me parece que por ahí es el tema, ¿no? Y bueno, y ojalá que podamos lograr en esta ciudad que se use casco. Sí. Digamos. Qué tema, ¿no? Qué tema, porque es como algo que pasan las gestiones, todo lo decimos y sigue. Y bueno, creo que también eso es... hay que ¿Por qué ver no cómo podemos que eso se vuelva algo cultural, Chuchi? Porque yo veo, fui a Paraguay a ver a Colón en el 2019, pasé por Clorinda porque tuvimos que parar ahí un tiempo largo, no había un solo motociclista sin casco, no sé por qué, pero ahí hubo una política, alguien que instauró ¿Viste algo... que se hizo por eso digo, se han hecho diferentes campañas, ¿te acordás que se hacía unas demás de educación, otras un poco más duras, que no te cargaban nafta, que si no tenías casco? Hay muchas ordenanzas. Me parece que tenemos que volver a la cuestión educativa, que no hay otra con ese tema, que volver a la cuestión educativa y que vos decís, bueno, yo te digamos, pasás la primera, ahora la segunda vez que no tenés casco, bueno, ahí sí. Claro. Porque evidentemente hay algo que necesita un poco más de autoridad en el tema. Ahora, es cultura ciudadana. Sí, sin duda. Chuchi, ¿y trapitos, limpiavidrios? Bueno, es un poco como lo de las motos, ¿no? Yo creo que ahí hay que diferenciar. Claramente, hay situaciones que son sociales y que por lo tanto hay que buscar una oportunidad o que trabajen, pero sabiendo que es una situación social, en horarios que no sean en los mismos lugares donde hay estacionamiento medido, que puede ser en eventos, que puede ser en otro tipo de cuestiones, si es social. Y después, dentro de los trapitos, hay muchos que están vinculados directamente a cuestiones delictivas. Y ahí tiene que actuar quien tiene que actuar, que es el Ministerio Público Fiscal, cuando hay denuncias. Claro, pero en la gestión de Corral hubo un momento en el que se había registrado a los trapitos que estaban por las buenas de la ley, pero, vamos a decirlo así. Mira, ¿sabés cuándo fue concretamente? Cuando lamentablemente falleció un joven en Alem. ¿Te acordás los limpiavidrios de Alem? A partir de ahí se comenzó un proyecto que nosotros lo tomamos de Brasil, ya me voy a acordar el lugar exactamente, que ellos trabajaban con jóvenes en situación de vulnerabilidad, y hicimos eso, registramos a todos, sobre todo los de Alem, porque eran los que estaban además hasta en riesgo de su propia vida. Sí. Porque era un lugar, una ruta, digamos, ¿no? Internacional. Y la mayoría se adaptó y entró en las escuelas de trabajo y oficio, trabajo, algunos no, pero bueno, está esto que conversamos. La sensación que yo tengo ahora es que no se hace nada. Y mira, hace 2 días atrás me reuní con vecinas de Barrio Sur que no me permitieron sacar fotos, que no me dejaron que diga dónde nos reunimos, que tuvimos que cerrar con llave donde estábamos reunidos,
porque ellas habían denunciado situaciones directamente delictuales, de trapitos que estaban en esa zona, y que a partir de eso los trapitos seguían estando y ellas eran acosadas por ese tema. Bueno, eso no puede pasar. No puede pasar. Entonces creo que claramente hay que diferenciarlo, pero lo que no se puede hacer es no mirar y no hacer nada. Seguro. Chuchi, bueno, para ir despidiéndote, directamente, ¿qué le decís al ciudadano de cara al domingo? Que nos acompañe, que vayan a votar, que voten más de los que votaron, que seguramente va a estar mejor organizado aún que lo que fue. Por lo menos ya hay una disposición que no va a haber que hacer fila afuera. Claro, sí. Yo creo que la experiencia del 12 de septiembre va a ser que ahora el 14 de noviembre esté mucho mejor, que mucha gente no fue a votar porque a veces la PASO dice, bueno, es una cuestión de los políticos, esta es la general, así que nos acompañen, que vayan a votar, y que nosotros creemos que Juntos por el Cambio es la alternativa para poner nuevamente en marcha la ciudad y también para cambiar la situación del país. Por eso para nosotros también nos parece tan importante la campaña nacional de Juntos por el Cambio. Acompañamos a Carolina Lozada de senadora, a Mario Barletta de diputado nacional, porque estamos convencidos que es necesario un equilibrio en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Siempre que hay equilibrios de las composiciones políticas, siempre hay mejores decisiones. Así que nos acompañen. Gracias por venir, Chuchi. Gracias a vos, como siempre. Adriana Chuchi Molina, candidata a concejala de Juntos por el Cambio, nos visitó en los estudios de Canal 5 Santa Fe. Pueden revisitar